Así la gente dice como, ay, pero qué fácil, qué cosa, no, no es tan fácil. Sí. Pero hay que decirle, hay que ponerle su cariño y su sazón a cada uno de ellos, porque la gente va donde usted recomienda, y lo que se recomienda aquí es porque es bueno. Ya lo sabe. Vamos a dar la bienvenida, tenía mucho que no pasaba por aquí, a conversar un poco conmigo, a Hanle Pérez. Hanle Pérez hizo una excelente labor como presidente del ayuntamiento en esta gestión fresca todavía de un año y algunos días, que encabeza como alcalde del municipio de Moca Miguel Guarocuya Cabral, y que, bueno, quisiéramos que luego de saludar a la audiencia nos hable un poquito de cómo anduvo la cosa en este año. Buenas noches, Hanle. Bien, buenas noches, Rafael La Antigua, Lanti, como de cariño siempre te digo. Yo me siento aquí como en mi casa. Lo aceptamos con amor. Sí, buenas noches a todos los televidentes que todas las noches sintonizan el Canal 3 para este toque de queda, Moca por fuera y por dentro. Fíjate. ¿Cómo fue este año para ti? La gente te veía con mucha simpatía y aparte de eso, tirado en la calle resolviendo también. Sí. Y tanto así que oía como una energía positiva, un respeto y una consideración de forma tal en cada uno de los regidores que veía que se llevaron también en este primer año. Así es, Lanti. Sí, nosotros nos propusimos crear ese ambiente de armonía, sí. Claro que sí, y eso fue fruto a algunos cambios que nosotros quisimos hacer en la dirección de que cada regidor tenga un trato igualitario en el Consejo de Regidores. Perfecto. Usted sabe muy bien que el ejercicio político en los años anteriores siempre se daba de que los regidores afines del partido del alcalde eran los que tenían mayores beneficios, mayores atenciones en el ayuntamiento. Nosotros logramos de que eso cambiara y de que eso no fuera así, y por eso creamos ese ambiente de armonía que se tradujo en mucho éxito de ese año de gestión. ¿Qué fue lo más importante que se hizo en este primer año? Mire, podemos decir que el Consejo Municipal de Regidores obtuvo un número récord de sesiones celebradas en el Consejo. ¿Cuántas hicieron? Hicimos 21 sesiones, de las cuales 11 fueron más ordinarias. De una casi al mes. Exacto, y 10 extraordinarias, de las cuales recibimos un centenar de solicitudes, de iniciativas. Algunas, la mayoría fueron aprobadas, otras bajo estudio en las respectivas comisiones, otras no lograron ni siquiera ser llevadas a comisión, pero creo que uno de los puntos más importantes que nosotros pudimos aprobar como Consejo Municipal fue una nueva ordenanza para la ciudad, la cual nosotros propusimos en la dirección de normar los permisos de construcción de la ciudad y los nuevos cambios de uso de suelo. Por ejemplo... la ordenanza se aprobó, pero no se ha actuado mucho en consecuencia. Sí, Lanti, me voy a porque... explayar contigo. Bien. y con todos los que nos están mirando y nos están escuchando. Miren, nosotros, porque la ordenanza, ¿qué viene a normar la nueva ordenanza? Por ejemplo, todas las viviendas unifamiliares de la ciudad, los permisos de construcción lo otorga el gobierno local, el ayuntamiento de Moca. Sí, claro. Solamente las edificaciones de 3 niveles en adelante, 3 niveles en adelante es que van a obras públicas para ser sometida a una evaluación técnica con respecto a todos los parámetros que tienen que ver técnicos en términos estructurales de manera específica. Entonces, eso trae como consecuencia que los ayuntamientos, los cuales no tienen una oficina de planeamiento urbano quizás con unos buenos técnicos por las mismas razones económicas, entonces vimos debilidades en los expedientes, de que cuando usted va con una casa, usted dice, bueno, voy a construir mi vivienda y lleva los planos de su vivienda de 2 niveles, de un nivel, no se le exige todos los parámetros que deben de exigirle, como por ejemplo el detalle estructural, el detalle que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos y de los inocentes como son los niños, que a veces nosotros, y yo soy muy respetuoso de la niñez y de la clase infantil, entonces esa normativa va a traer como consecuencia de que los parámetros técnicos necesarios sean considerados a la hora de emitir un permiso de construcción. No existía esta normativa. No existía. ¿Y cómo se estaba funcionando entonces? Se pedía, por ejemplo, una casa unifamiliar, vuelvo y te reitero, se solicitaban, por ejemplo, una planta dimensionada, una planta amueblada, que se cumpliera, por ejemplo, con los espacios mínimos de una habitación, de una cocina, en eso. pero no se evaluaba la parte estructural,
Vuelvo y te reitero. Es muy importante entonces. Vuelvo y te reitero. También rige a los distritos esta ordenanza. Por supuesto, porque los distritos lo que sucede es que hay cosas que hay que irlas cambiando. Nosotros apenas tenemos un año y algunos meses y muchas cosas que no es tan fácil cambiarlas. Por ejemplo, todas esas permisos de construcción debieran ir al Consejo. Pero solamente van los de gran relevancia como los de 3 niveles en adelante, una plaza en términos estructural más importante. Pero realmente la ley especifica que el Consejo Municipal debe aprobar todo eso. Ahora bien, ¿qué otra cosa norma esa ordenanza municipal? Por ejemplo, los nuevos cambios de uso de suelo. Se tenía un limbo o no se tenía precisado, por ejemplo, cuando usted iba a depositar y decía, bueno, yo quiero solicitar un cambio de uso de suelo, ya sea para un asunto comercial, un asunto de una urbanización nueva. Porque hay que especificar lo que se va a hacer. Pero claro. Entonces, ¿qué sucede? El Consejo Municipal aprueba el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, si usted es propietario de un terreno y dice, yo quiero abrir solares, hacer una nueva urbanización, entonces el Consejo es que aprueba el cambio de uso de suelo. ¿Qué sucede? El cambio de uso de suelo no significa que ya se autorizó la apertura de la urbanización, la construcción en términos generales, la ejecución del proyecto, sino es que ese cambio de uso de suelo, con ese cambio de uso de suelo, los urbanizadores o de cualquier otro tipo de construcciones que tengan que ver con un cambio de uso de suelo, van entonces a las instituciones correspondientes, como por ejemplo Medio Ambiente, para ver el impacto ambiental de ese proyecto. Si es un asunto, por ejemplo, una estación de expendio de combustible, tiene que ir al Ministerio de Industria y Comercio para que los técnicos tengan. Pero para poder esas instituciones, que las facultades convergen con nosotros. Hay que especificar para qué es el cambio. Lo primero es que para poderle recibir allá la solicitud, tiene que tener el cambio de uso de suelo, porque los gobiernos locales somos los autorizados a eso. Los autorizados a eso. Entonces, esa ordenanza también viene a dar al traste de este limbo de procedimiento que se tenía, de este proceso, que ya entonces sí se establece claro en esa ordenanza. Como también otras cosas que no se establecía claro era, por ejemplo, todos sabemos aquí que muchísimas urbanizaciones que se han aprobado en el pasado no tienen los servicios básicos de calidad. ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, nosotros en esa ordenanza especificamos que cada urbanizador debe especificar claramente cómo va a estar constituida sus calles, su pavimentación. ¿Y cómo era que se aprobaba esto entonces? Bueno, no se especificaba. Nosotros miramos los expedientes anteriores y no se especificaba claramente la estructura de la pavimentación, por ejemplo, de qué espesor irá la base, la subbase, la capa de rodadura, si va en asfalto. Hasta los niveles que lleva la edificación tiene que ser aprobado ahí. Todo eso lo va a normar. Creo que esta ha sido la pieza más importante que nosotros hemos aprobado como consejo, y un sinnúmero de iniciativas que han sido propuestas por los regidores. ¿Cuáles otros aportes, independientemente de esto, pudo disfrutar la población, algunos cambios en ese año de gestión? Bueno, por ejemplo, inversiones de ustedes, sugerencia y aprobaciones de la sala. Bueno, cuando a mí me tocó asumir como presidente del Consejo de Regidores, vi la vulnerabilidad a la cual estaban expuestos los libros de sesiones. Ajá. Por ejemplo, los libros de sesiones son donde se registran todos los acontecimientos de la sala de sesiones. Todas las manifestaciones de orden jurídico, de orden social. ¿Y eso no puede cambiar, esos libros? ¿Y se puede hacer en computador? Nosotros, porque ya estamos en el mundo. Yo decía, en la época de la tecnología, levantar un acta aquí. Yo decía, Lanti, a los colegas cuando llegábamos allá, decía, bueno, pero si a mí me da la gana como presidente, tengo acceso a estos libros, arrancarle una página o votar uno, o un evento físico también, podía agredirlo, un incendio, un terremoto. ¿Y qué se hizo para eso? Pero nosotros sometimos ante el Consejo la digitalización de esos libros. Cuando fuimos al sector privado a cotizar esa digitalización, wow, Lanti, casi $50,000 costaba la digitalización de esos libros. Pero usted debe archivarlo todo. Sí, el trabajo era digitalizarlo todo y tenerlo en la nube, porque también hay que tenerlo físicamente. Ahora bien, nosotros entonces nos acercamos al Archivo General de la Nación, tenemos una persona muy amiga nuestra que nos hizo los contactos y hicimos un acercamiento con ellos y tuvimos una reunión virtual donde les explicábamos la iniciativa que teníamos. Entonces ellos mandaron unos técnicos, evaluaron los libros y nosotros le presentamos a la prensa un acuerdo
interinstitucional con el Archivo General de la Nación, donde no solamente vamos a digitalizar los libros de actas de sesiones, sino también que vamos a conservarlo de manera adecuada en su forma física. Excelente. Economizando espacio, tiempo. Pero por supuesto, además, porque mira, ahí es que nos dirigimos. El municipio de Moca registra sus inicios en el año 1822 al año 1823. Y tú sabes, y a los amables televidentes, el libro más antiguo que reposa en los archivos es del año 1939. Y está en letra ahí. Y está, claro, está ahí. Una pluma, pero estamos hablando de más de hermano. 100 años que se han perdido porque no existían esos libros. Yo decía, a mí me hubiese encantado ver cuando la Constitución de Moca en el 58, ver ahí en el Salón de Sesiones o el Consejo de Notables en ese tiempo que se habló de eso. ¿Verdad? Además de eso, esa es la historia del pueblo. Esa es la historia no solamente de Moca, sino del país. Sí. Por eso nosotros, esa iniciativa también se la dimos a conocer al presidente del partido, del PLD, a Danilo Medina, una vez que nos recibió en su residencia. Y vamos a tener unas acciones, esas y con otras propuestas que hemos hecho, para nosotros replicar esa propuesta en los demás municipios del país, porque ahí que reposa la historia del país. En esos libros de sesiones. Además de eso, también en términos jurídicos. Hay muchísimas cosas ahí importantes de orden jurídico que si se pierden sería una gran pérdida para la ciudad. ¿Y a usted qué le parece que el alcalde ha estado, y ustedes también, haciendo diligencia con el presidente de la República, que dicho sea de paso, van a hacer una obra en común de desahogo en Estancia Nueva? Sí. ¿Usted cree que eso realmente se haría realidad? O no, pues no, es que ya el anuncio está hecho, pero ya es lleguen los cuartos. Es una realidad, ya debo aprovechar porque honra. El presidente de la República ya hizo un depósito de 10 millones de pesos. O sea que eso es una realidad. Sí, ya es una realidad, e incluso en los próximos días el alcalde estará anunciando el inicio de ese proyecto, que ya se licitó. Lo va a decir Andrés Bautista en una entrevista también que tuvo junto con él. Andrés fue el canal para... Andrés Bautista y Guarocuya. Sí, el alcalde a través de Andrés Bautista fue el canal con el presidente. La obra va a tener un costo de 28 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 20 millones van a ser asumidos por el presidente Luis Abinader y 8 millones por el... Eso está muy bien. Pero por supuesto que los problemas del municipio o de todos los municipios o sea, lo que reciben los municipios no son suficientes para resolver los problemas del municipio. Siempre tienen que tener la ayuda del gobierno. Entonces, eso, y el alcalde de Guarocuya Cabral, el cual es un buen planificador, un buen administrador, también usando la herramienta de los acuerdos público-privados, también se han podido resolver algunos problemas. Recuérdate que ahí, llegando al hospital, eso es increíble que nosotros, el hospital municipal no tenía un acceso peatonal por su ala derecha. Había un problema. Había un problema y ese problema duró casi 2 años. Sí, ustedes llegaron y lo hicieron. Claro. En los primeros 100 días, a través de un acuerdo público-privado. Y ya el asunto de los solares, todo eso está resuelto. Mire, porque aquí se ha estado hablando de que hubo una repartición incluso entre los regidores. Todavía escucho gente hablando de eso. Lanti, déjeme decirle a usted y a la población de Moca que nos escucha y nos mira, que por primera vez en la historia el Consejo Municipal ha aprobado nuevos usos de suelos con criterios técnicos. Nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, heredamos alrededor de 10 proyectos de cambio de uso de suelo, de los cuales todo el primer año se tomó para estudiar esos proyectos. Porque lo que no se dice es que algunos de esos proyectos tuvieron un informe desfavorable por la comisión porque no cumplían según el plan del diagnóstico y otros asuntos técnicos. Perfecto. Ahora bien, la gente debe saber algo, Lanti. Desde la fundación de Moca hasta el año 1987, la huella urbana estaba constituida por alrededor de 4 kilómetros cuadrados. Sí. Del 87 al 98, esa huella urbana creció de esos 3.90 y tantos kilómetros cuadrados a 5.40 kilómetros cuadrados, para un crecimiento sostenible de la ciudad. Pero del 98 al 2016, el crecimiento fue de 5.40 a 8 kilómetros cuadrados. No sé, ahí fue, en ese intervalo hubo un gran error. Recordemos que cuando el Eurípides se estableció, se urbanizó. Hubo un asentamiento urbano, fue un grave error permitir eso. El gobierno local no debió permitirlo, porque entonces la huella urbana de Moca está
aquí, ubicada en el centro de la ciudad, entonces ese asentamiento urbano fue a caer dejando un intervalo de terreno que no se sabía entonces ya si era de vocación agrícola o si era de producción agrícola, perdón, o era urbanizado. Y eso es lo que ha venido sucediendo, ese crecimiento no sostenible de la ciudad. Pero del 2016 aproximadamente 2021 se habla que de 10 a 11 kilómetros cuadrados representa la huella urbana. ¿Cuál es la buena noticia, Lanti? Moca tiene 74.99 kilómetros cuadrados. La huella urbana representa apenas el 14% de la ciudad. Excelente. O sea, el 85% de los terrenos de vocación agrícola de Moca todavía están ahí. Todavía están ahí. Pero ¿cuál es la preocupación? La preocupación es dos importantes. Ajá. Lo primero es que debe haber un crecimiento sostenible y una huella urbana compacta, que fue lo que se hizo ahora cuando se aprobaron algunos cambios de uso de suelo, que no fueron 12, fueron 6, o fueron 7, nuevas urbanizaciones. Esas urbanizaciones todas caían en esos bolsones de la huella urbana. Y lo que se está tratando es de hacer, a través del diagnóstico, es de delimitar la huella urbana. Que próximamente el pueblo de Moca vamos a socializar ese diagnóstico y esa zonificación, porque nosotros debemos decir... Se está urbanizando en muchos campos aquí también. Nosotros debemos decir, Lanti, bueno, en 10 años, ¿dónde vamos a hacer los cementerios? Allá. ¿Dónde vamos a hacer la parte comercial? Aquí. Tenemos que organizarnos. Y en eso estamos, Ahora, ¿qué es lo más preocupante, Lanti? Que de ese 85% de terreno que todavía está disponible para producción agrícola, solamente el 50% está siendo explotado agrícolamente. O sea, es un problema no solamente del gobierno local. Y el otro está perdido. Está baldío. Está baldío. Entonces, ¿qué sucede? No se está aprovechando el suelo. No se está aprovechando y a veces no es tan rentable. No. El gobierno central debe aprovechar la bondad del terreno de Moca para incentivar a la agricultura, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Usarlo como modelo del país. Exactamente. O sea que el problema no es tan solamente lo que se dice a veces. Dale. Hay que investigar y hay que saber de dónde son las cosas. Porque, y yo a veces lo entiendo eso, Lanti, porque tú mismo, que eres mi amigo, y me conoces desde niño, me pusiste un mensaje, me dijiste, mire, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Pero por qué? Porque culturalmente se sabe de que antes habían cosas que se daban. Ahora, no todos somos iguales. Amén. No todos somos iguales. Entonces nosotros le decimos a Moca que por primera vez en la historia del Consejo Municipal, los cambios de uso de suelo que se han aprobado ha sido bajo un criterio técnico, no solamente político de los regidores. Irresponsable. Muchísimas gracias, Harley. Cuídateme mucho, saludos por allá. Gracias, a la familia, y ustedes manténganse firmes ahí con nosotros, porque vamos a ir a un corto bastante breve y regresamos.